¿Cómo están, estimados estudiantes? Muy buenas tardes. Siguiendo con la semana número 7 del plan educativo Aprendamos Junto en Casa, pues nos encontramos en la página número 11. ¿Cuántos somos y cuánto hemos crecido? La población afroecuatoriana tiene una gran representación en nuestro país, la mayoría de ellos, según el último censo realizado por el INEC en el 2010, se encuentra en la provincia de Esmeraldas. Para esa fecha, el total de habitantes de Esmeralda eran 534.092, de los cuales el 44% era afroecuatoriano. En la siguiente infografía se puede observar el crecimiento de la población en la provincia de Esmeralda luego de los censos del INEC. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos un gráfico estadístico donde desde el año 1950 pasando por el 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010, ha crecido la población en un porcentaje siendo más o menos el doble, ¿sí? Miren, de 75.000 pasamos a 534.000. Miren, 75.407 a 534.000. Quiere decir que la población ha ido creciendo. Estamos hablando de la provincia verde de Esmeralda. De acuerdo. Entonces, para esta semana lo que nosotros necesitamos es ir conociendo en matemática este tema bien importante que son las funciones exponenciales. Esto nos va a ayudar a saber cómo una población puede ir creciendo y luego hacer un gráfico estadístico. De acuerdo. Entonces, como estamos en la semana 7, para observar qué ha pasado en esta provincia referente a la población, entonces matemáticamente podemos demostrar que en una función exponencial se puede uno dar cuenta cómo va creciendo la población. Entonces vamos a ver este interesante tema que lo hemos tomado de una universidad extranjera pidiéndole los derechos al autor. Estamos tomando entonces este trabajo de este compañero, ¿no? ¿Qué son las funciones exponenciales? Pues son funciones en las cuales la variable independiente está en la posición del exponente, o sea, aquí. Este es un número pequeñito que se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 3 a la quinta, el número 3 es la base. Estamos hablando de la potenciación. Y el número 5 se le llama exponente. De acuerdo. Aquí está la definición en el lenguaje matemático. Sea x cualquier número real, la función exponencial base a es una función de la forma f de x igual a elevado a la x. Aquí ya está expresada la función exponencial, donde a es un número real positivo. Este número no puede ser negativo y tiene que ser mayor que 0. No puede ser 0 la a. Y tampoco la a no puede ser igual a 1. De acuerdo, entonces hay que tomar en cuenta bien esos parámetros para trabajar con una función exponencial. Repito, esto vendría a ser la base y este el exponente si hubiera potenciación, ¿no? Ahora se llama función porque tiene f de x. Bien, vamos a ver los ejemplos que nos indican. Aquí hay ejemplos de funciones exponenciales. F de x igual 2 a la x, g de x igual a 3x, 3 elevado a la x más 2, h de t igual 2, paréntesis, 5t a la menos 1. Aquí hay otra. Y aquí tenemos un quinto ejemplo, ¿de acuerdo? Esos son entonces ejemplos de funciones exponenciales.
No se puede incluir a la base 1, porque si esta fuera 1, 1 a la 0, o 1 a la 1, o 1 a la 2, o 1 a la 3, siempre el resultado va a ser 1. Entonces prácticamente como que no estamos trabajando. Por eso no puede ir el 1 como base. De acuerdo. Tampoco puede ir negativo. Porque miren, si queda un número negativo elevado a un medio. Recuerden que este es una potencia con exponente fraccionario. Y si lo convertimos a radical, miren cómo queda. Raíz cuadrada de menos 2, que tampoco existe respuesta a los números reales. De acuerdo. Acá tenemos otro ejemplo. Base negativa, exponente fraccionario. Mire cómo nos queda. Negativo 8, porque 2 al cubo me da menos 8. Pues jamás podemos encontrar entonces una respuesta con un radicando negativo. Bien, avanzamos. Cuidado, dice. Es importante distinguir la función f de x al cuadrado, que esta es una función cuadrática. ¿Sí? Es una función cuadrática o una función de segundo grado. Miren, x a la 2. No es lo mismo que la función g de x igual 2 a la x, miren. Esta es la diferencia. Por eso algunos estudiantes suelen confundirse aquí, especialmente en un examen. Esta es una función cuadrática y esta es una función exponencial. Obsérvenle bien. Bien, avancemos. Necesitamos entonces hacer una gráfica. Y tenemos que tomar en cuenta los elementos importantes. ¿Qué es una asíntota horizontal? Es una recta en la cual la gráfica de la función se va acercando cada vez a los valores en el dominio, que puede ser una función que aumenta o puede ser una función que disminuye. Entonces, la asíntota es una línea donde jamás va a ser tocada por la función. De acuerdo. Aquí está la definición matemáticamente, en el lenguaje matemático. La recta y es igual a L pertenece a la recta, a los reales. Es una asíntota horizontal para la gráfica de la función f. De acuerdo. Con esta definición nos acercamos a estudiar cálculo, usando el concepto de límite también, que ustedes los han de haber visto en años anteriores. Bien, vamos a recordar un poquito la ley de los exponentes. Si yo tengo bases iguales con exponentes diferentes, pues sumamos en una multiplicación, ¿no? Si yo tengo división de bases iguales, lo que hago es una resta de sus exponentes. Si yo tengo exponente de bases, ¿sí? Podemos hacer la multiplicación de sus exponentes. Aquí tenemos también bases fraccionarias, numerador, denominador. Miren cómo lo podemos resolver. Y por último tengo producto de potencias diferentes o de bases diferentes. Miren cómo lo desarrollamos por separado. Estas son las leyes de los exponentes que no hay que olvidar, porque en este caso vamos a trabajar pues con la función exponencial. Entonces hay que recordar siempre esta parte, ¿no? Bien, aquí ya están las propiedades más importantes. Si yo tengo un base con exponente negativo, miren cómo se resuelve. 1 sobre a la n. Si yo tengo base con exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. De acuerdo. Y aquí viene lo que necesitamos conocer, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se grafica una función exponencial. Aquí tenemos la función f de x
que es igual a 2 elevado a la x. La variable x puede ser cualquier número real. O sea que puede ser fraccionario, puede ser irracional, puede ser un número positivo o puede ser un número negativo en el caso de los enteros. Pero vamos a utilizar pues enteros negativos, el 0 y enteros positivos, como siempre yo les he manifestado a mis estudiantes, ¿no? Cuando se hace una tabla de valores, siempre les repito, cojan el 0, cojan números negativos y cojan números positivos. Y aquí ustedes ven la tabla, que esta es la que va a trabajar en la función de aquí, ¿no? Entonces comencemos, vamos a comenzar con el 0, miren, si yo le pongo 0 aquí a esta x, ya estoy en su respuesta, 2 elevado a la 0 es igual a 1. Si yo le pongo 1 aquí, 2 elevado a la 1 es el mismo número, pues 2. Si yo le pongo este 2 aquí, entonces tendría que hacer 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2 por 2 igual 4. Y así sucesivamente. Miren, si tiene 4 aquí en lugar de la x, tengo que multiplicar el 2 4 veces. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Perfecto. Vamos a ver qué pasa con el menos 1. Si yo tengo como exponente menos 1, recuerden que siempre va a haber un número 1 arriba, siempre. ¿Sí? Entonces este exponente negativo se convierte en un exponente invisible. Aquí hay un 1 invisible. De acuerdo, 2 a la 1. Entonces viene a dar como resultado 1/2. Aquí ven. Si yo tengo este menos 2, si lo ubico aquí, en esta x, que es el exponente, sería 2 a la menos 2. Miren cómo se convierte. Con el 1 arriba, este 2 negativo se convierte en 2 positivo. Entonces aquí yo digo 2 por 2, 4. Entonces el resultado viene a ser 1/4. Para terminar, si yo tengo menos 4 aquí, se repite de nuevo el proceso. 1 arriba siempre sobre 2 elevado a la 4. Cambiamos el signo negativo a positivo y aquí hacemos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Bien. Entonces, aquí están los valores de la x, ¿no? Repito, positivos, el 0 y negativo. Y aquí ya está terminado el proceso para el valor de la y. Este va en el eje de las y, todos estos resultados. Y esto vamos a coger en el eje de las x. Ahora sí vamos a ver el gráfico. Si ustedes pueden pausar el video, pausen para que observen bien el proceso del ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, aquí está el gráfico ya, ¿no? Aquí está el gráfico. Si usted ve, pues con 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ahí está, ¿ves? Con 1, con 1, 2, 1, 2, aquí ve, donde estoy señalando con el puntero, con 2, 2, 4, 2, 4 aquí, ¿sí? 4, 16, 4, 16. O sea que este no se lo puede ver, ¿no? Tiene que ser más arriba por acá. Hasta acá debería ser, porque aquí tengo 10, 12, 14, 16 por aquí, en la dirección del 4. Veamos los negativos. Menos 1 va con un medio. Menos 1 que estaría aquí va con un medio. O sea, un medio saben que es 0.5. Aquí no llega a 1, no llega a 1. Aquí está el 1, pero es en la mitad. Con menos 2 es un cuarto, que vendría a ser 0.25. Miren, con 2, la mitad de 0.50, que era menos 1, ahora 0.25. Entonces, estos valores se van haciendo pequeñísimos. El 1/8, el 1/16, van quedando cerquita del eje de las X. Cerquita, pero no lo va a tocar nunca. De acuerdo. Ese es el gráfico, entonces, de la función exponencial
f de x igual a 2 elevado a la x. Vamos a hacer lo último, unas propiedades o un análisis. Un análisis es la palabra correcta. Propiedades de la función que se observan de la gráfica y de la tabla de valores. Yo le digo directamente análisis. El dominio son todos los números reales. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta de que en el eje de las X todos los valores se van a tomar. Los negativos hacia acá y los positivos hacia el infinito. Por eso aquí ve usted el dominio, ¿no? El campo de los valores va a ser del 0 hacia el infinito. Estamos hablando del rango o recorrido. Va a comenzar desde el 0 hacia arriba, ¿sí? Esto que dice el campo de los valores. No hay intersectos con el eje de la X, no, jamás va a tocar este eje, jamás. Va a ir pegadito aquí, ¿ve? Aquí bien cerquita, pero no lo va a tocar nunca. El intersecto en el eje de la Y es 0, 1, correcto. 0, 1, aquí ven. Observe, 0, 1. La función es 1 a 1, perfecto. Cada número tiene su punto. No es que un número tiene 2 puntos, no. 1 a 1, 1 a 1, de acuerdo. La función es creciente en todo su dominio, correcto. Miren, va creciendo hacia el infinito. El eje de las X con ecuación Y igual 0 es una asíntota horizontal para la gráfica, correcto. Aquí está la asíntota, ¿no? El eje de las X. Cuando Y vale 0. Esta vendría a ser la asíntota. El eje de las X. Porque esta es la recta que jamás va a ser tocada por la gráfica de la función exponencial. Perfecto. No se olvide que a medida que los valores de X van disminuyendo, se va acercando al 0. Se va acercando por aquí, ¿no? Van por aquí. Va disminuyendo estos valores de la X. Comenzando desde el 2. Va pasando por el 0, menos 2, menos 4. Se va acercando al 0 de la Y. Bien. Eso ha sido el análisis de esta función. Bien, como tarea, pues yo les voy a poner en la guía para que ustedes hagan unos ejercicios de esta función que se llama función exponencial, y hacen la tabla de valores, el dibujo. Esto ya no le escriben, solamente para recordarle. Estos son conceptos importantes. Aquí hay ejemplos. Ustedes podrían trabajar con el G. Trabajen con el G de X3 a la X más 2. Hacen la tabla de valores. Aquí le van a poner los números negativos, los positivos y el 0. Y aparte le van sumando este 2. De acuerdo, si aquí va 1, sería 3 a la 1, 3 más 2, 5. Entonces en la tabla de valores ustedes ponen 1 y en Y ponen 5. Si aquí ponen 2, sería 3 por 3, 9. Entonces ustedes ponen 2 con 11, porque aparte del 9 le suman este 2, entonces sería 11. 2 con 11. Y así van haciendo su tabla de valores para que luego hagan el gráfico. Este ha sido el tema en comparación con lo que hablábamos de cómo ha subido el número de personas en la provincia de Esmeralda. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí podemos sacar la gráfica que se va hacia el infinito, ¿eh? Miren, aquí estoy haciendo la función exponencial. Aquí está, ¿eh? Comienza de aquí, se va al infinito. Por aquí sería el eje de las X. Y aquí le podemos hacer el eje de las Y. Entonces,
Como estamos en esta semana 7, ese es el tema que nos ha tocado, ¿no? Para segundo y tercero de bachillerato informática. Bien, que tengan buenas tardes. Pasen bien. Hasta la próxima. Hagan su ejercicio, no se olviden que con eso refuerzan su conocimiento, ¿de acuerdo?